Sí, estamos grabando. Muy bien. Buenos días con todos. Bienvenidos una vez más a la serie de seminarios de la Red Latinoamericana del Cerebro Cuidador. Em, el seminario de hoy va a presentar la doctora Maray Pérez Hernández, que es profesora titular en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, México. Ella es adscrita al área de Fundamentos del Conocimiento, licenciada en Psicología y cuenta con maestría y doctorado en Ciencias del Comportamiento en su opción Neurociencias. Ella forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y sus líneas de investigación se centran en procesos cognitivos, motivacionales y emocionales en la maternidad, la conducta parental y el neurodesarrollo del lenguaje. Todos estos estudios ha ido realizando, integrando metodologías neurofisiológicas como la ILG, tiene trabajos muy bonitos. La doctora Maray es también miembro de la Red Latinoamericana del Cerebro Cuidador y hoy va a presentar el seminario titulado Neurofisiología de la Maternidad. Le damos la bienvenida y muchas gracias por su disposición. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctora Grace, por la presentación. Y bueno, les comento que voy a hablar de tres específicamente, de tres estudios que hemos realizado. Y bueno, quizá el nombre neurofisiología de las maternidades a lo mejor es como muy rimbombante, muy osado, ¿no? Pero básicamente voy a hablar de, como les comento, tres estudios donde hemos visto la actividad eléctrica cerebral de madres ante diferentes estímulos infantiles, con características y en diferentes contextos, ¿no? Y bueno, para empezar, yo creo que acá. Para empezar, sí se ve, no cambia, ¿verdad? Ahí está. Bueno, un poquito sobre conducta materna, que es aquella conducta pues, que es desplegada principalmente por una hembra y son comportamientos destinados al cuidado de un ser inmaduro, ¿no? En humanos hay una gran diversidad de posturas, de actos, de formas, que van a depender incluso del nivel económico, ¿no? De la estructura social donde está inmersa la madre, de la parte cultural también a la que pertenezca esta madre, ¿no? Mientras que en seres, digamos, en animales inferiores, que finalmente somos animales, somos mamíferos nosotros también, ¿no? Hay una serie de posturas más estereotipadas para el despliegue de estas conductas. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, tanto en los humanos, bueno, digo, en los humanos respecto a los animales o los mamíferos inferiores, pues el objetivo es el mismo, ¿no? Asegurar la sobrevivencia y contribuir al desarrollo de ese ser inmaduro. Y finalmente, pues contribuir a la permanencia de la especie. Y cuando hablo de maternidades, ¿no? Si bien ya se ha descrito qué es maternidad, ¿no? Es este fenómeno sociocultural que incluye las experiencias tanto reproductivas como maternas y que además tiene una gran variabilidad que depende de cada mujer y de su historia de vida. Esto nos va a dar esas maternidades, ¿no? Dónde se es madre, cómo se es madre, en qué contexto es madre. Entonces, por lo tanto, podemos hablar que no hay una sola forma de ser madre, ¿no? Entonces, este término de maternidades reconoce esta diversidad y además va a visibilizar, perdón, los múltiples contextos en los que se es madre. Y en este sentido, bueno, yo pongo aquí neuropsicosocial, porque esto es lo que va a transformar también, ¿no? No solamente se transforma el cerebro de las madres, sino también la parte psicológica y obviamente la parte social una vez que se es madre. Y bueno, ahora entro un poquito en materia hablando del cerebro materno o quizá de cerebros maternos, ¿no? En este contexto de hablando de maternidades, de formas, de los diferentes estilos, formas y contextos en los que se puede dar esta maternidad. Uno de los primeros estudios que nosotros abordamos fue el estudio de madres biológicas y madres adoptivas, ¿no?
yo le puse este nombre, los hijos del vientre y los hijos del corazón, ¿no? Que es algo que comúnmente nos mencionaban las madres adoptivas cuando llevamos a cabo este estudio, ¿no? Ellas llegaban, bueno, no nació de mi vientre, pero ha nacido en mi corazón, ¿no? Entonces, adopté un poco esta metáfora para presentar este estudio, ¿no? Este estudio, afortunadamente tuvimos la oportunidad de al menos sacar tres artículos, ¿no? Uno en el primero, en el cual se registraba la actividad electrocefalográfica mientras escuchaban el llanto de bebé. Y presentamos el nivel de sincronía de la actividad eléctrica que pudiese existir entre dos áreas cerebrales, es decir, la correlación electrocefalográfica. Registramos la actividad y vimos cómo dos áreas cerebrales podrían empatarse, podrían trabajar de manera conjunta o no, ¿no? Y esto puede ser interhemisférico, izquierda-derecha, ¿no? O intrahemisférico, en el mismo hemisferio, cómo están trabajando. Uno de los estudios se centró específicamente en ese parámetro de de la actividad electrocefalográfica y un segundo estudio también donde presentamos eh, em, la respuesta también electrocefalográfica al llanto de bebé, pero específicamente de potencia absoluta, es decir, esta amplitud de las ondas presentes, ¿no? La curva, dice, cuánto se levanta, ¿no? Esa curva, y ese es otro tipo de parámetro que podemos evaluar de la actividad electrocefalográfica, ¿no? Y bueno, les voy a contar un poquito qué encontramos en estos estudios que, bueno, estuvo para nosotros muy interesante, ¿no? Y bueno, primero, las madres adoptivas sabe ya que son capaces de vincularse con un infante y que pueden ser una base segura para ellos, ¿no? Esto hay varios estudios donde ya se ha reportado, donde evalúan incluso el apego materno, ¿no? El apego del infante hacia la madre, y ven que no hay diferencias entre una madre biológica y una madre adoptiva, ¿no? También se ha visto que muestran la misma sensibilidad a las necesidades del infante que las madres biológicas. Y como les comentaba, no hay diferencias en el apego maternal. Entonces, sí están desplegando, sí están mostrando conductas, sí se están vinculando, qué está pasando en el cerebro de estas madres, ¿no? Entonces, nosotros invitamos a participar a tres grupos o mujeres que dividimos en tres grupos, un grupo de no madres, un grupo de madres biológicas y un grupo de madres adoptivas. ¿No? Los bebés tenían entre 6 y 30 meses y para este estudio específicamente pedimos que todas las madres que participaban ya habieran interrumpido la lactancia materna, ¿no? Por eso lo hacíamos de los 6 meses. Sin embargo, los bebés, obviamente, bueno, las madres biológicas desde que nacieron, pero las madres adoptivas habían recibido el bebé entre los 2 o 3 días de nacido, súper chiquititos. Y bueno, ellas se habían convertido madres el día que les avisaron, aunque habían pasado por un proceso de entrevistas, de evaluación psicológica y una espera, ¿no? Variable para la adopción de estos niños. Pero les llamaban 1 o 2 días antes, ya está el bebé, está listo, y se los entregaban. Y todos estos bebés tenían entre 3 y 4 días de nacido, más o menos. Y entonces lo que hicimos fue registrar una línea base, es decir, con ojos abiertos, ponemos un punto en el centro de una pantalla y les decíamos que miraran ese punto, tomábamos 3 minutos de registro electroencefalográfico sin ningún estímulo. Después presentábamos ya sea llanto o ruido blanco. Estas dos condiciones eran contrabalanceadas en las madres. Y el llanto era por separación, era un bebé de 9 meses que lloraba. Nosotros hicimos la grabación en una cabina sonamortiguada. Lloraba por la separación de la madre. Era un bebé que habían dejado bueno, en el centro de la cabina. La mamá se retiraba y el bebé comenzaba a llorar. Entonces, tiene eso comienza a llorar despacito hasta que llega a llanto más fuerte. Solamente se grabó por cuestiones éticas también y por 1 minuto, y pudimos, bueno, el ingeniero hizo que pudiéramos alargarlo por 3 minutos, ¿no? Nos hizo esto. Y el ruido blanco, que es prácticamente la nieve de televisión, ruido blanco, ¿no? Que era el otro estímulo. Y bueno, ¿qué es lo que encontramos? Primero, en la correlación electrocefalográfica,
madres respecto a no madres, encontramos que sí podíamos ver que había algo que se presentaba en las madres, independientemente fueran biológicas o adoptivas, que no observábamos en las no madres, ¿no? En este caso podemos ver la colocación de los electrodos. Tenemos dorsolaterales, corteza prefrontal, dorsolateral, temporales y parietales, ¿no? Y vemos que hay una actividad eléctrica, una correlación electrocefalográfica entre parietales en la banda alfa en todas las condiciones, tanto en madres biológicas como en madres adoptivas. Es decir, esta mayor correlación de áreas parietales no la observamos en mujeres que no eran madres. Pareciera que era algo que había estado marcado ahí por la convivencia con el infante, ¿no? Por la maternidad. Y nosotros lo interpretamos como una demanda atencional. Se ha visto que la corteza parietal participa específicamente, bueno, principalmente en estas demandas atencionales, el proceso de atención, y la banda alfa también se ha visto una disminución de la potencia de la banda alfa, se ha visto que se asocia a una mayor atención. Entonces, probablemente tenían ese sentido, ¿no? De estar atentas al medio, a estar, pues sí, como evaluando todo por su condición de madre, ¿no? Luego, vimos también que en potencia absoluta teníamos un incremento de bandas rápidas. Bueno, la actividad electrocefalográfica suele dividirse al menos en 7 bandas, ¿no? Que es delta, teta, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y gamma, ¿no? Entonces, las bandas rápidas las consideramos a partir de alfa 2 y vimos que cuando escuchaban el llanto de bebé, las madres aquí tenemos llanto en negritas, las flechitas negritas es llanto respecto a línea base, y las que no están rellenas, ¿no? Tenemos llanto respecto a ruido blanco. Y lo que encontramos, aquí tenemos madres adoptivas en el primer cuadrante, y esta es madres biológicas y madres adoptivas, ¿no? Y encontramos que aparecía esta mayor potencia de bandas rápidas, ¿sí? En ambos grupos de madres, mientras que las madres biológicas tendían a tener más potencia absoluta de estas bandas rápidas en frontales. En madres adoptivas lo veíamos más en posteriores, principalmente en temporales. Sin embargo, ambas, cuando escuchaban el llanto de bebé, podríamos ver este incremento de bandas rápidas, de potencia de bandas rápidas. Y cuando hicimos también la comparación entre madres respecto a no madres, ¿no? Tenemos a las madres biológicas respecto a no madres con negritas, y a la mamá adoptiva respecto a no mamá con estas que son líneas, ¿no? Entonces encontramos nuevamente que las madres biológicas tenían una mayor potencia, aquí principalmente, cuando escuchaban el llanto de bebé en bandas rápidas, mientras que las adoptivas veíamos mucho más presencia en posteriores, pero ambas presentaban esta mayor potencia. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Probablemente está asociado con este incremento de atención, de activación cerebral, que ya se ha reportado asociado a estas bandas, y a orientación de atención auditiva, y además a la integración cognitiva y motivo emocional de lo que estaba sucediendo. Entonces, de hecho, hay otros estudios donde se ha visto que cuando escuchan un sonido que no detectan, pareciera que es como que giran la cabeza, buscan de dónde viene, dónde es el origen de ese sonido, y entonces pueden tomar una decisión, digamos, respecto a lo que se está escuchando. Entonces, creemos que a lo mejor estas madres estaban prestando una mayor atención al llanto de bebé, y de hecho, nosotros cuando hicimos este estudio, el sonido del llanto de bebé estaba fuera de la cabina donde estaban ellas siendo registradas, y ellas no estaban previamente avisadas de que eso. Solo los invitábamos, les decíamos que era un estudio de mamás, y que, bueno, queríamos ver cómo funcionaba su cerebro, pero no se les decía que iba a aparecer un llanto de bebé, ¿no? Simplemente hacíamos la línea base y vamos a hacer otro registro igual,
y entonces aparecía el llanto del bebé. Entonces probablemente estaban tratando de detectar de qué se trataba, de dónde venía ese sonido y aunque no era su bebé, porque era un llanto grabado, ¿no? No es su bebé, probablemente tratar de interpretar el llanto y quizá, ¿no? Planear o pensar en lo que podría hacerse para calmar ese llanto. Luego, bueno, este patrón electrocefalográfico podría sugerir un procesamiento diferente del estímulo debido a la experiencia como madres y puede ser la reacción de alerta, la búsqueda del origen del estímulo y una vez detectado focalizar la atención para reconocer quizá la razón del llanto, ¿no? Pues para saber, aunque no era su bebé, probablemente qué podrían hacer, ¿no? Pero aunque hubiera cosas como muy similares, como les decía, esta mayor potencia de bandas rápidas, esta mayor correlación en todas las condiciones entre parietales, había cosas también que eran como diferentes. Específicamente, nosotros lo que encontramos, hay una diferencia en la actividad, la corrección electrocefalográfica, ¿sí? Tenemos en el primer cabecita las madres biológicas, luego tenemos a las madres adoptivas y finalmente tenemos a las no madres, ¿no? Y lo que encontramos es que, por ejemplo, las madres biológicas tenían una menor correlación entre frontales dorsolaterales y frontales temporales, pero se mantenía una mayor correlación entre temporales, ¿no? Mientras que las madres adoptivas encontramos que había una mayor correlación interfrontal en todas las derivaciones, ¿sí? Y las no madres solamente esta menor correlación dorsolateral. Entonces podríamos ver que si bien había algunas características similares en correlación, las madres biológicas respecto a las madres adoptivas era diferente, ¿no? Igual lo encontramos en potencia absoluta, encontramos un patrón electrocefalográfico, que les muestro aquí, de bandas lentas, delta y teta específicamente, que solamente aparecían principalmente en madres biológicas, algo que no observamos en madres adoptivas, ¿no? Nosotros pensamos en respecto a la correlación, pensamos que quizá debido a este priming hormonal, a esta preparación del parto, ¿no? Digo, de ser madres, del embarazo y el parto, podría haber cambiado, ¿no? Podría haber hecho algunos cambios que les permite a las madres biológicas, digamos, usar menos recursos cerebrales cuando escuchan el llanto de bebé, reflejado en esta menor correlación, tanto interfrontal como frontotemporal. Y las madres adoptivas probablemente necesitan un poco más debido a que pues, se convirtieron, como les comentaba, en madres el día que les entregaron el bebé, ¿no? En brazos, no tuvieron 9 meses de preparación, digámoslo así. Y esta parte de la mayor potencia de bandas lentas presente en todas las madres biológicas, sugerimos que podría estar asociado, quizá porque todas las madres biológicas habían amamantado en algún momento. Si bien no estaban amamantando en el momento que las registramos, en algún momento lo habían hecho. Entonces, como si hubiera dejado una marca respecto a eso. ¿Por qué lo pensamos? Porque se ha visto que la lactancia materna, bueno, más bien el amamantamiento, el registro, la actividad electrocefalográfica, cuando hay amamantamiento, específicamente en ese momento se ve un incremento de bandas lentas. De hecho, este resultado, como solamente lo sugerimos porque no medimos hormonas, porque las madres no estaban amamantando, ¿no? Había ciertas características que no podíamos afirmar que fuera eso, solamente sugeríamos esto, dio vida, que bueno, a lo mejor en algún momento les cuento ese otro estudio, dio vida a otro estudio donde caracterizamos la actividad electrocefalográfica cerebral durante el amamantamiento y durante la extracción de leche y encontramos precisamente esta mayor potencia de bandas lentas justo cuando estaban amamantando, no cuando se extraían leche. Pero bueno, en algún otro momento les platicaré los detalles de ese estudio, ¿no? Y bueno, este patrón electrocefalográfico característico de madres biológicas, ¿no? Que les comentaba, la mayor potencia de bandas
lentas en todas las derivaciones que no se observó en madres adoptivas. Bueno, por una parte, las ondas teta se ha asociado a estados placenteros, relajados, positivos, las ondas deltas a motivación y atención. Y también se han asociado ambas, lo que les comentaba, ambas bandas a la lactancia y a la prolactina, ¿no? A la liberación de prolactina que justamente se da cuando se da el amamantamiento, ¿no? Y la oxitocina también. Bueno, entonces creemos que probablemente está asociada esta motivación más maternal a un estado emocional positivo, ¿no? Cambios que ya se dan, que preparan para la respuesta a estos estímulos del bebé y probablemente cambios relacionados a la lactancia que decíamos, bueno, quizá, aunque no podríamos decirlo, pero esa era como una de las hipótesis que teníamos, ¿no? Y el estado, bueno, también observamos estos cambios en el acoplamiento interfrontal en alfa, que podría estar reflejando este nivel de arousal, ¿no? De activación general, y que se ha asociado también a mayor acoplamiento en estados relajados, ¿no? Escuchar sonidos emocionales también se ha visto mayor conectividad, ¿no? Y la modulación de las representaciones de relevancia afectiva y la regulación del afecto negativo durante eventos emocionales. Entonces, probablemente estos cambios, específicamente en madres biológicas, podrían estar asociados a este incremento de activación, al arousal específicamente, ¿no? A esta activación generalizada, al escuchar el llanto y al involucramiento emocional, permitiendo una mayor sensibilidad al llanto del infante. Y en las madres adoptivas pensamos que podría estar asociado a un tipo de regulación emocional, ¿no? Se ha visto que beta, que nos encontramos específicamente en frontales, ¿no? En la mayor correlación interfrontal, la beta se ha asociado, beta y gamma, se ha asociado en vigilancia y atención selectiva, gamma con atención, y además se ha visto también estas dos bandas asociadas a un estado activado. Y esta mayor correlación intertemporal e interparietal, que son las posteriores, ¿no? Vemos la participación de delta principalmente, y esto se ha asociado a estados placenteros y a experiencias emocionales positivas. Si se fijan, podríamos tener la misma, más o menos la interpretación, están prestando atención, están motivadas, están atendiendo al llanto de bebé, pero hay una correlación diferente. Mientras que las madres biológicas tienen menor correlación, las madres adoptivas tienen mayor correlación. Y este incremento en el acoplamiento cerebral durante estímulos emocionales puede indicar, bueno, se ha dicho, puede indicar un control emocional. Entonces, probablemente están prestando atención, están haciendo un procesamiento emocional positivo que ha sido generado por el bebé, ¿no? Por el llanto del bebé. Y bueno, una vez que tuvimos estos estudios, bueno, continuamos con otros. Ahora quisimos ver qué pasaba respecto a madres que tenían experiencia, es decir, madres que habían tenido solamente un bebé respecto, eh, ¿perdón? Ah, ok, creo que se abrió nada más el micrófono. Madres que han tenido solamente un bebé y madres que han tenido un segundo bebé. Entonces, madres primerizas, madres con segundo bebé, ¿no? En este estudio, bueno, ¿por qué lo pensamos? Porque ya se ha dicho que la conducta materna es más eficiente en madres multíparas que en madres primíparas para una amplia variedad de mamíferos, ¿no? Entonces muestran diferentes habilidades, quizá mejores habilidades o desarrollan más rápido ciertas habilidades. Algunos estudios, por ejemplo, han mostrado que una madre primeriza tarda hasta 6 meses como adecuarse de alguna manera a la maternidad para entender el llanto de bebé, mientras que las madres multíparas, ¿no? Cuando ya a partir de su segundo, tercer bebé, alrededor de los 3 meses adquieren estas habilidades. Y bueno, se ha visto en madres multíparas específicamente que tienen mayor habilidad para comprender las necesidades físicas y sociales del bebé y específicamente ante llanto, perdón, tienen mejores estrategias para calmarlo, discriminan con mayor eficiencia entre tipos de llanto y necesitan menos información y menos tiempo para interpretarlo. Y además se ha visto que responden más rápidamente al llanto y con mayor frecuencia al llanto por hambre, ¿sí? O sea, tienen como esa capacidad de distinguir mejor los estímulos, el estímulo de llanto en las diferentes
digamos, condiciones, ¿no? O contextos. Y en este, bueno, nosotros llevamos a cabo este estudio donde comparamos madres primerizas, les comentaba, con madres múltiples. Múltiples eran segundo bebé nada más. Entonces teníamos un grupo de madres donde solamente habían tenido un bebé y le llamamos experiencia al hecho de tener varias crianzas, ¿no? Experiencias de crianzas, no de parto. Y a las madres que habían creado al menos dos bebés, ¿no? Y bueno, se ha sugerido que, bueno, algo que se me pasa acá. Este estudio no solamente grabamos la actividad electrocefalográfica, sino que además les pusimos una tarea de memoria de trabajo. ¿Por qué una tarea de memoria de trabajo? Bueno, porque está implicada en el manejo de los retos impuestos por la maternidad y se ha visto además que el llanto puede reducir el rendimiento cognitivo en tareas de memoria de trabajo. Entonces, este estudio lo que hicimos es que eran dos grupos de madre, acá tengo, ¿no? De menor experiencia, mayor experiencia, un bebé con dos bebés entre 1 y 5 meses. Todas, en este caso, todas amamantaban, ¿sí? No había diferencias en esta parte. Y en esta ocasión registramos frontopolares, FP1, FP2, dorsolaterales y parietales, ¿no? El registro se llevó a cabo en una línea base, igual un punto al centro, sin ningún estímulo, y después estas dos condiciones fueron contrabalanceadas, perdón. Hicieron la tarea de memoria de trabajo ante llanto, esta vez fue un llanto por hambre, de un bebé de 4 meses, si mal no recuerdo, la tarea de memoria de trabajo ante ruido blanco. Igual fueron contrabalanceadas. La tarea de memoria de trabajo fue una tarea de cubos de Corsi, computarizada, ¿no? Donde se marcaban, como se ve aquí, se iban encendiendo los cuadros y para marcar que era el final de la serie se cambiaba completamente, bueno, así como más verdecito. Entonces, eso se explicábamos y ellas tenían que responder de manera contraria para poner a prueba, digamos, la memoria de trabajo, ¿no? Iban desde 2 cubos hasta 7 cubos, si mal no recuerdo, y ellas respondían mientras estaban escuchando también alguno de los dos estímulos, ya sea ruido blanco o llanto de bebé. Y ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, las mamás con mayor experiencia parecen necesitar menos tiempo para realizar la tarea. Lo encontramos, ¿no? Algo importante que mencionar es que 8 de 9 madres con mayor experiencia identificaron el motivo del llanto. Esto pues, nos sugiere una mayor habilidad para interpretar el llanto y una mayor sensibilidad maternal, ¿no? Algo muy, eh, no sé si llamarlo como divertido, no sé, como muy interesante, es que cuando nosotros les preguntamos a las madres por qué estaba llorando el bebé, si bien hubo mayor número de madres que identificaron el llanto, lo interesante es que las madres con mayor experiencia no solamente me decían por qué estaba llorando, o sea, no me decían, tiene hambre el bebé, porque de hecho el llanto también se escucha como el bebé se acerca la mano y lame, pues. Nosotros que sabíamos de qué se trataba, pues sabíamos identificar ese sonido. Pero ellas, además de decirme eso, me decían, el bebé tiene hambre, o sea, está llorando por hambre, pero además pareciera que está solito, o sea, como que lo dejaron en la cama, y la mamá no viene, no la atiende. Y curiosamente, el día que nosotros grabamos eso, bueno, el bebé estaba como en un portabebé, ¿no? Obviamente la mamá que nos permitió grabar no le había dado de comer, era su hora de comida, lo dejamos ahí en el centro de la cabina para grabarlo, el micrófono, y todo mundo se salió de ahí, ¿no? O sea, para grabar el llanto. Entonces, parecía como que sabían el contexto, ¿no? Como además de escuchar esas características del llanto de que tenía hambre, pues notaban que el bebé pues necesitaba a la madre, que estaba solito, que no había nadie atendiéndolo, ¿no? Bueno, y regresando al desempeño en la tarea de memoria de trabajo, encontramos diferencias, ¿sí? Tenemos las madres con segundo bebé, ¿no? En este colorcito. Luego tenemos, no sé si sí se ve mi cursor, ¿verdad? Ay, no, es que ya todo el tiempo he estado señalando la pantalla incorrecta, perdón. Sí, tenemos
En este colorcito, ¿no? Grisáceo, tenemos a las mamás con segundo bebé y las de rayitas, las madres con primer bebé. Entonces, cuando escucharon el llanto de bebé y decían la tarea de memoria de trabajo, encontramos que las madres con primer bebé tardaban más tiempo, este es tiempo total de ejecución, ¿sí? Tardaban más tiempo en completar la tarea respecto a las madres con segundo bebé. Pero además encontramos también en la comparación entre condiciones que las madres con segundo bebé tenían menos tiempo, aquí lo vemos, menos tiempo cuando escuchaban el llanto de bebé respecto a cuando escuchaban el ruido blanco, ¿no? Algo que no se encontró en diferencia en las madres con primer bebé, ¿no? Entonces pareciera que las madres con segundo bebé necesitaban menor tiempo para completar la tarea. Y con esto que les digo del contexto de cómo identificaban y pareciera que se tardaban más tiempo en identificar el tipo de llanto y que decían, eso creemos, ¿no? Bueno, ya sé que está llorando, no es mi bebé, me pidieron que resolviera la tarea, entonces resuelvo la tarea. Entonces, probablemente esta mayor experiencia materna les permitió interpretar con mayor precisión y rapidez el motivo del llanto y, por tanto, fueron menos distraídas por el estímulo, de manera que dedicaron más recursos cognitivos a la ejecución de la tarea que las madres con menor experiencia, ¿no? Y bueno, ¿qué encontramos en la actividad electrocefalográfica? Aquí analizamos la correlación electrocefalográfica, lo que les comentaba, dos áreas cerebrales, de qué manera un índice de correlación nos puede hablar probablemente de una conectividad funcional, ¿no? Cómo se conectan, cómo trabajan conjuntamente o no dos áreas cerebrales. Entonces, tenemos en la primera parte la memoria de trabajo, la tarea de memoria de trabajo, mientras escuchaban el llanto de bebé y tenemos frontopolares, dorsolaterales y parietales, ¿no? En la parte de abajo tenemos mientras escuchan el ruido blanco y resuelven la tarea de memoria de trabajo. Entonces, lo que encontramos otra vez, en las más sólidas tenemos a las mamás con segundo bebé y en las, como rayaditas, tenemos a las mamás con primer bebé. Entonces encontramos que las madres con segundo bebé tienen una menor correlación, ¿sí? Principalmente en bandas rápidas, perdón, aquí lo observamos, cuando resuelven la tarea de memoria de trabajo. Y este patrón podemos verlo, esta menor correlación, excepto por las parietales, pero en frontales una menor correlación de las madres con segundo bebé respecto a las madres con primer bebé. Pero en parietales tenemos una mayor correlación. Lo que nosotros estamos pensando es que en realidad no tuvimos efectos del tipo de estímulos, sino más bien como de la tarea que estaban llevando a cabo, ¿no? Las madres multíparas tenían menor correlación cuando resolvían la tarea, pero en parietales que se ha asociado precisamente a una mayor atención focalizada y como estamos siendo menos distraídos, probablemente eso se debe de que tenían esta mayor correlación, ¿no? También encontramos una menor correlación intrahemisférica de madres multíparas. El anterior les mostraba pero izquierdo-derecho, ¿no? Y aquí estamos observando intraparietal, es decir, fronto parietal izquierda en este FP1, F3, F3, P3 también del lado izquierdo y FP1, P3, es decir, frontopolar, parietal, dorso lateral parietal, frontopolar, dorso lateral, ¿no? Es decir, en el mismo hemisferio, cómo se estaban acoplando estas áreas cerebrales. Y lo que encontramos es que había también otra vez una menor correlación intrahemisférica y otra vez vemos la participación de las bandas rápidas, ¿no? Los principales cambios se dieron, si nos vemos, en el hemisferio izquierdo, ¿no? Y principalmente en esta correlación frontal parietal, frontal y frontal parietal. Y bueno,
¿Qué es lo que podemos decir o cómo podemos interpretar estos datos o qué propusimos nosotros que nos estaban diciendo esta correlación, esta menor correlación tanto inter como intrahemisférica en las madres con mayor experiencia? Bueno, el menor acoplamiento entre áreas prefrontales se ha asociado a incremento de demanda sobre el sistema de control atencional, es decir, el hecho de prestar atención a lo que estoy haciendo, ¿no? Y tener ese control y que se ha asociado precisamente con tareas de memoria de trabajo, ¿no? A una especialización local, es decir, esta menor conectividad nos habla que probablemente hay una especialización y además a un procesamiento inhibitorio. Entonces, probablemente estaban inhibiendo el estímulo para poder llevar a cabo la tarea, ¿no? Y las bandas rápidas durante tareas de memoria de trabajo se ha asociado precisamente a mantenimiento de la información. Ya sabemos que la memoria de trabajo es mantener la información y manipularla, ¿no? Entonces, se ha asociado a este mantenimiento de información a la comunicación neural de redes inhibitorias también, ¿no? Se ha descrito esta participación de bandas rápidas. Entonces, por lo tanto, creemos que las madres con mayor experiencia tienen un menor uso de recursos cerebrales, mejor mantenimiento de información, un incremento de inhibición y, por lo tanto, una mayor eficiencia en resolver esas tareas. Que esto lo unimos también con el menor tiempo que les tomó completar la, este, la, la tarea, perdón. Ok, y lo que vimos, esto de la lateralización izquierda, ¿se acuerdan que teníamos mayor, los cambios intrafrontales eran más en la izquierda, ¿no? Estaban presentes. Este menor acoplamiento entre áreas prefrontal parietal en el hemisferio izquierdo se ha asociado a resolución de tareas que involucran atención selectiva, la información relevante, inhibiendo la irrelevante, que es justo lo que tenían que hacer en esta tarea, ¿no? Y también a tareas que requieren un procesamiento emocional y cognitivo. Por lo tanto, creemos que las madres con mayor experiencia podrían tener un mayor control inhibitorio para suprimir el efecto distractor del llanto durante la ejecución de la tarea. Y este mayor acoplamiento entre parietales, que más o menos ya les comentaba que también tiene que ver con esta parte de atención, pero también puede ser un índice neural, ¿no? De la supresión del efecto distractor. Y bueno, finalmente este estudio es el más reciente que ya los anteriores fue un estudio el de maestría y el de doctorado mientras me estaba formando. Este ya ha sido un estudio, digamos, posterior a, ¿no? Una vez que ya estoy trabajando en el centro universitario y es el estudio de una de mis alumnas de maestría. Prácticamente lo acabamos de terminar, defendió tesis si no mal recuerdo, en junio, ¿no? Entonces apenas estamos trabajando para publicar, pero estos son pues los resultados que hemos obtenido. Primero, bueno, hablamos de que en este contexto de madres adolescentes, probablemente las madres adolescentes están pasando por una doble crisis, ¿no? Sabemos que la adolescencia, pues es un momento en el que hay cambios físicos, cambios emocionales, cambios sociales, y lo mismo pasa en la maternidad, ¿no? Además, se sabe que en la adolescencia se da la reactivación del eje hipotalámico pituitario gonadal, ¿no? Y entonces aparece la capacidad de reproducción. Esto no quiere decir que psicológicamente, digamos, están listas para ser madres. Sin embargo, físicamente está la posibilidad, ¿no? Y durante la maternidad, pues ya se ha descrito que hay cambios neurales, físicos, psicológicos y sociales. Entonces, ellas tienen que empatar estas dos cosas, ¿no? Decíamos nosotros, de alguna manera, aceptarse a ellas mismas como, ¿no? De niñas a adultas, las nuevas características, incluso físicas, que están apareciendo en ellas, pero también adecuarse a esa maternidad, ¿no? Porque también es un cambio grande convertirse en madre. Entonces, por eso llamamos que probablemente estuvieran pasando por una doble crisis, ¿no? Y bueno, en este estudio igual también usamos llanto de bebé, también fue por separación, el mismo llanto que el primer estudio que les comenté, un bebé de 9 meses, y participaron madres adolescentes entre 16 y 19 años. Si se fija, tomamos la adolescencia tardía, no la temprana, aunque en México, bueno, no sé si supieron, salió una lista de las madres más jóvenes en México y tenemos una gran tasa de maternidad de 13, 14 años, pero bueno, nosotros nos sentamos entre 16 y 9 años y las madres adultas entre 25 y 34 años. Si se fijan, también dejamos un periodo entre los 19 y los 25
que no está capturado en esta parte. Entonces pensamos también por estos cambios en la corteza prefrontal, ¿no? Que pareciera o se ha reportado que se alcanzan alrededor de los 24 años. Entonces queríamos como que no agarrar ese proceso de cambio, más bien hacer como esta diferenciación entre los dos grupos. Los bebés tenían entre 6 y 18 meses, acortamos un poco más la edad respecto, por ejemplo, al primer estudio, ¿no? Y bueno, igual, registramos frontopolares, dorsolaterales y parietales, y igual línea base, llanto por separación y ruido blanco, ¿no? Estas dos fueron contrabalanceadas, y bueno, ella es Diana Canela, de espaldas, pero ella es Diana Canela, haciendo justamente limpieza de la señal para análisis de este estudio, ¿no? Y bueno, ¿qué encontramos acá? Otra vez, le estoy hablando aquí de potencia absoluta. Lo que les comentaba es cuánto se alza esta onda, ¿no? Y encontramos que en la comparación entre grupos, madres adolescentes en moradito, madres adultos en azul, había una menor correlación, pero correlación, menor potencia en bandas lentas, delta precisamente, aquí los encontramos, ¿no? En todas las derivaciones de las madres adultas respecto a madres adolescentes. Nosotros creemos que quizá podría estar reflejando diferencias en el grado de desarrollo independientemente del estímulo, porque lo vimos prácticamente en todas las condiciones y en todas las derivaciones, ¿no? Pero había esta menor correlación, menor potencia, sí, correlación, perdón. Y luego, en correlación, lo que encontramos es que había, bueno, menor correlación con estas rayitas entrecortadas y mayor correlación en seguida la línea, ¿no? Y esto es lo que observamos de madres adolescentes respecto a madres adultas. Si se fijan, hay una constante de esta menor correlación en todas las condiciones de dorso lateral temporal, dorso lateral temporal, dorso lateral temporal, prácticamente en todas las condiciones, el madres adolescentes respecto a madres adultas y un incremento F3, F4, perdón, una menor correlación con F3, F4 solamente ante llanto y una mayor correlación en frontopolar temporal únicamente en línea base. Entonces, este patroncito que observamos aquí, creemos que probablemente nos habla de esta falta de maduración. De hecho, ya se ha descrito, si bien el eje no podemos registrar, no sabemos como el área específica, sabemos que es la suma de potenciales postsinápticos, ¿no? Que llegan hasta corteza y que podemos registrar. Pero se ha descrito, por ejemplo, que en la adolescencia hay mucho mayor, está más activo la parte emocional, ¿no? De sistema límbico, ¿no? Que la corteza prefrontal, ¿no? Debido a esta falta de desarrollo. Entonces, probablemente esta menor correlación nos hable precisamente de eso, de esta falta de maduración en las madres adolescentes respecto a las madres adultas. Y menor correlación entre dorsolaterales se ha asociado a un incremento en la activación, a la arousal, perdón, a esta activación generalizada, ¿no? Al escuchar el llanto. Entonces, es un estímulo emocional que me produce además, pues mirar, atender, entonces estamos viendo de alguna manera que le está activando este estímulo. En la potencia absoluta, en la comparación entre condiciones, ¿no? Lo que encontramos es que bueno, en línea base tenemos el moradito más oscuro, llanto en medio, ese rosado, y ruido blanco en este lilita, ¿no? Entonces, podemos ver que ante llanto, ¿sí? Que es la línea del centro, encontramos una mayor potencia, ¿sí? En bandas lentas tanto en frontopolares, en dorsolaterales, como en temporales, ¿no? Esto lo vemos en madres adolescentes y de igual manera lo vemos principalmente en frontales en madres adultas y un poco en temporal derecho, ¿no? Estas bandas, tanto delta como teta, en F3 y F4, han sido asociados al procesamiento de estímulos emocionales presentados en diferentes modalidades. Entonces,
probablemente esté asociado a este procesamiento emocional del llanto, ¿no? Que significa algo para ellas. Y finalmente, la correlación en la comparación entre condiciones, lo que encontramos es, el madres adolescentes una menor correlación entre dorsolaterales y una menor correlación intrahemisférica, frontopolar temporal y dorsolateral temporal, ¿no? Igual lo encontramos en madres adultas, ¿sí? Pero en madres adultas vemos más frontopolares, una menor correlación entre frontopolares y frontopolares dorsolaterales y frontopolares temporales. Si se fijan, hay una mayor diferencias en correlación, una menor correlación más entre los frontales, ¿no? Mientras que en las adolescentes solamente lo vemos en dorsolateral y lo vemos entre frontopolar y dorsolateral intrahemisférica. Entonces, lo que estamos pensando es que en adolescentes, este delta y teta han asociado a procesamiento de estímulos emocionales presentados en diferentes modalidades, pero también se ha visto un patrón contrario, es decir, una mayor correlación, ¿sí? Entre estas dos áreas cuando se resuelven tareas de flexibilidad cognitiva, cuando los adolescentes resuelven tareas de flexibilidad cognitiva. Entonces, probablemente estamos pensando que esa falta de maduración de este proceso cognitivo, que se asocia principalmente también a la maduración de la corteza prefrontal y que les permite, bueno, creo que va a tomar más sentido ahorita que les explico lo siguiente, que les permite detectar el llanto, pensar en diferentes motivos del llanto y entonces elegir una respuesta. Entonces, podría ver a lo mejor fallas en la flexibilidad cognitiva. Y frontopolar temporal, otra vez, probablemente falta de maduración, ¿no? Mientras que en los adultos esta menor correlación, principalmente entre corteza prefrontal, lenta y alfa, podría correlacionarse en tareas de control cognitivo, que ya se ha reportado en otros estudios, ¿no? Y bueno, hicimos una entrevista semiestructurada también y les preguntamos, por ejemplo, qué significaba para ti el llanto. Aunque ambas madres dijeron que era un tipo de comunicación, era la primera comunicación del bebé, las madres adolescentes cuando nos decían se centraban más en lo que ellas estaban sintiendo, ¿no? Sí, es una forma de comunicación y cuando lo escucho, pues no sé, me da tristeza, ¿no? Mientras que las madres adultas lo que hacían era, sí, es una forma de comunicación y bueno, me dice que necesita algo, puede estar sucio el pañal, tiene hambre, ¿no? O sea, pensaba en las posibilidades. Por esto esta idea de quizá estas fallas en la flexibilidad cognitiva, ¿no? De pensar y de diferentes posibilidades. También les preguntamos cómo es que respondían a este llanto de bebé, ¿no? Otra vez, las madres adolescentes se centraban en su emoción, ¿no? De cómo se sentían, qué experimentaban ellas, ¿no? Hay veces en que andan un poco estresadas, se puede decir así, estresada. Entonces, hay veces que no reaccionó muy bien, entonces hablaban de sí mismas, ¿no? De lo que les estaba provocando el llanto. Mientras que las madres adultas otra vez buscaban la razón del llanto. Dicen, no sé, en ocasiones concretamente qué es lo que tiene, entonces pues me tengo que poner a analizar, ¿no? A pensar qué es lo que tiene el bebé. Si se fijan el tipo de respuestas, aunque ambas reconocen un tipo de comunicación, las madres adolescentes se centran en sí mismas, en lo que están experimentando, mientras que las madres adultas ponen quizá en el segundo plano o no ponen atención a eso, sino la necesidad específica del bebé, ¿no? Entonces, ya casi termino, ya vi que me tardé un montón, perdón. Y bueno, conclusiones finales acerca de estos estudios. Bueno, primero que la actividad electrocefalográfica durante la presentación de estímulos provenientes de infantes es diferente en mujeres no madres respecto a madres, ¿no? Que nos mostraba el primer estudio. Las madres biológicas muestran un patrón electrocefalográfico característica de mayor potencia de bandas lentas, hasta que les platicaba que no lo observamos en madres biológicas y tampoco en no madres. Las madres biológicas y adoptivas presentan una actividad de eje similar ante llanto de bebé, cuando vimos esta mayor potencia de bandas rápidas, ¿no? Las madres con mayor experiencia identifican el motivo por el que llora un infante, son más eficientes para resolver una tarea ante llanto. Las madres con mayor experiencia, independientemente del estímulo distractor, muestran una menor correlación frontal
intrahemisférica, probablemente asociado a esta mayor experiencia materna, ¿no? Cuando hablábamos de especialización de estos circuitos. Y las madres adultas, esto ya es el último estudio, ¿no? Las madres adultas responden ante el llanto analizando e interpretando el motivo del llanto, mientras que las madres adolescentes centran su atención en la emoción que experimentan ante el llanto. Y las madres adolescentes presentan patrones de actividad electroencefalográfica que podrían estar reflejando distinto desarrollo cerebral respecto a las madres adultas, ¿no? Finalmente, las madres adolescentes durante el llanto presentan cambios en potencia absoluta y correlación en bandas lentas, principalmente en áreas de la corteza prefrontal dorsolateral, bandas que se han asociado a procesamiento de estímulos emocionales presentados en diferentes modalidades, ¿no? Entonces creemos que está como, digamos, muy lógico la manera en que nos responden ellas cuando les preguntamos. Aquí no presento los resultados de unas pruebas también que hicimos. Hicimos mannequin, hicimos ay, ahorita se me fue el nombre, pero para evaluar como la adecuación maternal, que también nos daba datos. Y bueno, finalmente, como una conclusión final, los patrones electrocefalográficos de activación y acoplamiento cerebral son afectados por el tipo de maternidad, ya sea biológica o adoptiva, por la experiencia materna y también por la etapa vital en la que se es madre. Y bueno, por mi parte sería toda. Ahora estamos explorando otras maternidades, ¿no? Madres con riesgo de depresión postparto, porque no hacemos diagnósticos, solamente aplicamos esta escala de Edimburgo. Madres que alimentan a su bebé con lactancia directa y las que utilizan otras técnicas para amamantar al bebé. Y esos son pues el grupo de trabajo. No tengo acá foto de la doctora Caro, no encontré una foto de ella, pero la doctora Rosy Hidalgo, con quien me formé, y estamos como de alguna manera empujando este grupo. La licenciada Berta Pérez, que ahora está terminando la maestría. La maestra Isaura, que se tituló el año pasado, también es parte del equipo de trabajo. La licenciada Ángeles Carrillo, ella está iniciando la maestría justamente con esta comparación de lactancia directa y otras técnicas. Y bueno, aquí le dejé licenciada, pero ya es maestra, Diana Canela, y acá están todos. Belén Orozco, que es parte del equipo de servicio social, ¿no? Entonces, pues todo esto, pues no se hace sin un equipo amplio, ¿no? Y sobre todo los estudiantes que mantienen y que sostienen la línea de investigación y yo creo que muchas otras cosas que también se necesitan mantener en la vida académica, ¿no? Y pues nada, eso sería todo de mi parte. Agradezco su atención. Estoy lista para las preguntas, a las observaciones, las mejoras a estos estudios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Moray. Qué bonita presentación, bonitos estudios también, y tres grandes estudios en realidad. Vamos a abrir a las preguntas de la audiencia, comentarios. Pueden abrir su micrófono. Ahí está. Chao. Adelante, adelante. Sí, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que me pareció estupendo. Yo no vengo para nada del área específica de la electroencefalografía, pero justo iba a hacer una pregunta que algo mencionaste hacia el final, si habían detectado en estos perfiles electroencefalográficos algo que distinga el riesgo de depresión o ansiedad postparto, que me parece súper interesante o, bueno, variaciones en la sensibilidad materna que vaya por ahí, que se pueda detectar o que ayude de alguna manera. Justo, justo tenemos esas dos preguntas en los dos estudios que estamos haciendo. Esta parte de depresión y ansiedad lo estamos evaluando en este grupo de madres, aunque el estudio de maestría está específicamente para depresión postparto, en realidad estamos evaluando también ansiedad. Entonces queremos ver si podemos encontrar algunos patrones electroencefalográficos. Aún no hemos analizado nada de eje, apenas estamos con lo conductual y nos falta completar la muestra. Y respecto a la otra de sensibilidad, nosotros estamos pensando, este estudio de madres que lactan y madres que no lactan, ¿no? También vamos a medir al mismo tiempo
bueno, vamos a evaluar la conducta materna, sensibilidad materna precisamente. Vamos a grabar la actividad electrocefalográfica que esta apenas va a iniciar, apenas, de hecho, este semestre se va a comité de ética para, en cuanto nos den luz verdes, comenzar. Entonces, se va a grabar la actividad electrocefalográfica mientras estén interactuando con el bebé. En estos aspectos, pues voy a tener que grabar más tiempo debido, pues, al movimiento. Tenemos un polígrafo que nos permite que justamente está hecho para movimiento, ¿no? Es inalámbrico, entonces vamos a usar vamos a grabar mientras está interactuando con el bebé y creemos que, de hecho ya se ha reportado que hay una relación entre la lactancia materna, o sea, se amamantas, y tu capacidad o nivel de sensibilidad materna. Entonces, probablemente ese estudio nos pueda responder esta parte que me pregunta si hay una actividad electrocefalográfica diferente. No he encontrado hasta el momento estudios específicamente de electrocefalografía, pero si mal no recuerdo, Kim hizo también con madres lactantes, los puse a escuchar llanto, pero ellos hicieron resonancia magnética y encontraron, por ejemplo, mayor activación en unas áreas de corteza prefrontal, cíngulo, ay, no recuerdo qué otra estructura, pero sí encontraron ya como activaciones diferentes en diferentes áreas cerebrales. Entonces, por eso creemos que probablemente también nos da una caracterización electrocefalográfica diferente según el tipo de sensibilidad o el nivel de sensibilidad materna que presenten las madres. Entonces, espero que en algún momento tenga otra oportunidad y ya tenga los resultados y entonces les cuente sobre esto. Genial. Buenísimo. Y si me permiten una preguntita más que me dio curiosidad también, si puedo. Me preguntaba si habían probado algo explorando dimorfismos sexuales, es decir, madres versus padres, o si también en algún marcador electroencefalográfico y si hay diferencias de pronto de acuerdo a cómo sea la conformación del grupo familiar, que me resulta súper interesante también, ¿no? Sí, de hecho no hemos explorado eso, no hemos contado madres contra padres, digamos, respecto a padres, no hemos comparado. Tenemos un estudio de padres, hicimos también un registro de actividad electrocefalográfica en padres y encontramos parámetros similares pues, a los que se encuentran ya en madres. Fue padres respecto a no padres, pero lo que encontramos son patrones que podrían asociarse como a la forma en que procesan el estímulo del llanto, lo que significa para ellos. Los no padres pareciera que tienen una respuesta más de la especie, digamos, que cualquier persona o cualquier sujeto de la especie, al escuchar el llanto de bebé que necesita ayuda, tiende a, pues, a buscar o a ver, solucionar el problema o ver qué está sucediendo. Mientras que los padres lo que hacen es que responden más, digamos, ontogenéticamente. Algo que es importante para mí, a lo que yo ya le di valor, sé lo que significa el llanto y sé lo que me quiere decir, ¿no? Esos fueron los indicadores que encontramos en padres, pero padres contra madres, ¿no? Y también está muy interesante, aunque eso es como un poco más complicado, por ejemplo, padres primarios, eh, bueno, padres y madres primarios respecto a padres y madres secundarias, es decir, quienes sí están como 8 horas, 6 horas con hijos y aquellos que, digamos, son proveedores, ¿no? Que eso también es súper interesante. Y hay un estudio también, pero con resonancia magnética, donde comparan esto y además padres homosexuales y respecto a padres heterosexuales. Entonces tienen madres primarias, padres secundarios y padres primarios homosexuales y hacen esta comparación. Y algo bien interesante que encuentran ellos es que las madres tienen una mayor activación, más, digamos, más medial, si abrimos el cerebro, más medial, porque ven resonancia magnética, entonces ven áreas, y los padres secundarios, o sea, hombres secundarios, tienen más activación del lado, digamos, dorsolateral, más hacia afuera, ¿no? Menos medial, y los padres homosexuales tienen la activación medial y la activación dorsal, o sea, ambas activaciones. Y eso está súper interesante, tampoco lo hemos explorado. Y en nuestro contexto en México y en nuestro contexto en el centro universitario donde estamos, bueno, en el pueblo donde estamos, creo que sería mucho más complicado, simplemente por la aceptación de este tipo de familias, ¿no? Entonces es un poco
conseguir las muestras son complicados. Desde conseguir, si conseguir los padres fue muy complicado, o sea, traer padres que fueran padres presentes, fue complicado. Claro. Muchísimas gracias y bueno, felicitaciones nuevamente, hermoso trabajo. Gracias. ¿Alguien más quisiera preguntar, comentar? Yo tengo dos preguntas, Maray. Adelante, muchas gracias. Gracias a ti ha sido para mí enriquecedor todos estos estudios. Y tengo una pregunta sobre tu primer grupo de estudios Ujú, de la comparación de mamás adoptivas y biológicas. ujú, Hay una correlación que las madres adoptivas tienen más en las regiones extras correlaciones, las regiones ujú, interfrontales, interparietales, ¿né? Además de las intertemporales que solamente tienen las madres biológicas. ujú, La pregunta ahí es si estas correlaciones podrían ser, digamos, una señal de plasticidad al que en ese momento recién las madres adoptivas están experimentando y que si ujú, esa misma tal vez ocurriría para las madres biológicas un poco antes. No lo sé. Eso es una pregunta. La otra pregunta que tenía era sobre tu último estudio con madres ujú, adolescentes, de si me pareció interesantísimo lo que ellas respondían sobre el llanto, ¿né? Que venía asociado con un componente emocional de ellas. Si estas correlaciones podrían estar asociadas con la acción que ellas harían. Es decir, cuando escuchan llorar al bebé, ¿qué es lo que se espera o qué es lo que les motiva a hacer, a ejecutar como tarea? Si coger al bebé o si acercarse o esperar que llore más, no lo sé, pero qué de diferente podrían hacer también las madres ya experimentadas, adultas, perdón. ujú. Esas serían las dos preguntas. Ok, Gracias. sí, de hecho, muchas gracias por la pregunta. Sí, creo que esta parte que dicen del primer estudio, creemos, por eso decía yo como un priming hormonal, o sea, sí hubo como una preparación y que probablemente las madres adoptivas, como lo acaba de recibir el bebé, estén en ese proceso, por eso vemos una mayor correlación respecto a las madres biológicas que probablemente toda esta plasticidad de que hablamos, si bien, o sea, yo no puedo hablar de cambios plásticos como tal, pero sí de cambios funcionales, ¿no? Que también finalmente son plásticos, pero funcionales, que pudieron haberse dando paulatinamente, no solamente cuando reciben al bebé, sino todo el embarazo. Entonces, lo más probable es que sí tenga alguna relación, aunque no puedo afirmarlo, dado el tipo de técnica que yo utilizo, ¿no? Si que hablamos de planos plásticos, o sí, estructurales, digamos, ¿no? Sí funcionales, pero no estructurales. Y respecto a las madres, eso que comentas, de hecho, nada más presenté estas dos preguntas, pero sí hay más preguntas, es una entrevista semiestructurada, y algo que nos pasaba es que, y que vimos que probablemente también está asociado por el tipo de apoyo que recibe la madre adolescente. Las respuestas de qué haces, cómo respondes, a ver, cuéntame cuando llora el bebé, ¿qué hace? Las madres adultas generalmente, o la mayoría de ellas respondían, o sea, su respuesta era más constante, digamos, ¿no? Entre todas, que decían, ok, pues pienso que puede estar llorando, voy y lo veo, le quito el pañal, ¿no? O sea, nos contaba y luego lo abrazo y lo calmo. También les preguntábamos, por ejemplo, ¿cómo te sientes mejor respondiendo al bebé? Si hay alguien presente o si estás sola. Las madres adultas decían, yo prefiero estar sola porque así yo lo calmo, me acuesto, o sea, te platicaba como todo lo que hacía, ¿no? No lo vimos, que es una digamos, debilidades del estudio que ahora estamos pensando que también sería importante grabar la interacción y ver cómo interactúan las madres adolescentes y las madres adultas, como para completar las suposiciones, ¿no? Pero las madres adolescentes tenían una respuesta mucho más variable que dependía de cómo estaban siendo apoyadas. Aquellas madres adolescentes que veíamos que tenían, porque también evaluamos el nivel de apoyo, que tenían un apoyo, digamos, más alto porque tenían un apoyo más alto y que se sentían más, acompañadas incluso con la familia y, la madre, o sea, la madre de la madre adolescente, ¿no? Tendían a ser mucho más parecidas a las madres adultas, que las madres que tenían
una baja apoyo, ¿no? En esto de la maternidad, o que estaban solitas, o que no tenían pareja, tenían así como que respuestas más de, ay, no, pues es que a veces estoy cansada, y lo dejo llorar un rato, ¿no? O sea, respuestas de ese tipo, sí, la conducta era como diferente. Entonces, pareciera que hay una variable que tenemos que analizar que tiene que ver con el tipo de apoyo que recibe también la madre adolescente. Entonces, una madre adolescente acompañada probablemente tenga una conducta materna mucho más adecuada, que pueda sumarle mucho más al desarrollo del bebé, ¿no? Que una madre que no está siendo apoyada. Y algo que vimos también cuando les preguntábamos, ¿cómo te sientes mejor? Si hay gente o no hay gente, unas madres adolescentes, aquellas que no tenían mucho apoyo, decían, ay, no, pues si viene alguien, le entrego el bebé, ¿no? O sea, como que ay, descansar un ratito. Pero aquellas que habían tenido, que tenían apoyo social más alto, respondían, pues bueno, si me lo piden, lo presto, pero también yo lo calmo, o sea, como que más parecido a las madres adolescentes. Y algo que también, una respuesta también cuando les decíamos eso, decía, no, yo no quiero que estén porque luego me juzgan, ¿sí? O sea, como que tienen ese estigma y están también pensando en, no quiero que me digan, cómo calmar al bebé, no quiero, sobre todo aquellas que sienten este acompañamiento, si podemos llamarlo acompañamiento, más rudo, más intrusivo de quienes están alrededor, ¿no? Y el estigma lo vimos muy presente en las madres adolescentes, precisamente en aquellas que no tienen este tipo de apoyo más, pues más cobijado, más acompañado, ¿no? Entonces, tienen ese sentido de, no, no quiero que me vean porque luego me juzgan, ¿no? O sea, me dicen cómo hacerlo y yo no quiero, me enoja que me digan cómo hacerlo, porque tienen la idea de que no sé ser madre. Ay, entonces, esta parte está muy interesante. Nosotros la verdad es que está explorado por encimita. Es una entrevista semiestructurada que no abarca todos los componentes, o todas las características, todas las partes sociales por las que pasan las madres adolescentes. Entonces, yo creo que ahí hay un banco de investigación, una necesidad de investigación para describir mejor este tipo o estas madres, ¿no? En otros contextos. Sí, tiene un nicho bien interesante. Los comentarios, preguntas, profesor Daniel. Sí, yo tenía un par de preguntas también. El primero, si nos podrías dar más información sobre la población. Yo no sé si era eh, mujeres de condiciones socioeconómicas bajas, si eran universitarias, si eran una mezcla, si por ejemplo, acompañaron los estudios con algún cuestionario de estrés, ya sea antes o después de la evaluación del EG, por ejemplo, Ok. Sí, los estudios, o el no. primer estudio. No presenté las características por tiempo, si no, no me ajustaba, pero tenemos características. El primer estudio de madres biológicas y madres adoptivas, no había diferencias en el nivel económico, ¿sí? Entonces eran en México un estrato medio, digamos, porque de hecho teníamos que buscarlas con esas características porque para adoptar bebés tienes que tener cierto nivel económico, perdón. Entonces eran más bien apegadas al nivel económico de las madres adoptivas, entonces nivel medio, no hubo diferencias en los años de estudio. O sea, la verdad es que la muestra era bastante compacta, creo que no puse la N, pero son 9 y 9 en cada grupo, y eso fue también lo que nos redujo, porque quisimos que fueran muy parecidas los dos grupos. Las madres adolescentes, obviamente las madres adolescentes respecto a adultas, las madres adolescentes tenían un menor adquisición, ¿no? Menor nivel económico respecto a las madres, y obviamente tenían menor años de estudio, y también las diferencias en el estado marital. Las madres adultas, no recuerdo cuánto, pero la mayoría de ellas estaban casadas, ¿no? En una relación, y las madres adolescentes, la mayoría de ellas eran madres solteras. Y las madres múltiples respecto a las primíparas también no hay diferencias. Buscamos que los grupos sean como muy parecidos, ¿no? Y no, fíjese que no aplicamos ninguna escala de estrés. De hecho, tenemos otro estudio ahí evaluamos hormonalmente antes y después de la interacción. Y justo cuando analizamos todo, nos dimos cuenta que ahí hubieras también estado muy bien aplicar una escala
de estrés, ¿no? No evaluamos nada de eso. Bueno, intentamos que sea en un espacio tranquilo, ¿no? El lugar donde vienen al registro, evitamos, ¿no? Pues, tratar temas a lo mejor muy sensibles con las madres y aquellas madres que se notaba pues que traían porque evaluamos a depresión y ansiedad. Todas las madres no tienen puntajes asociados a ninguno de estos dos trastornos, que fue también uno de los criterios de inclusión, ¿no? Siempre controlamos esta parte. Pero aquellas madres, por ejemplo, que tocaban temas como sensibles y veíamos que se emocionaban y todos, no entraban en nuestra muestra porque podría afectar también la actividad electrocefalográfica. Entonces, las pláticas así como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Ah, el clima, ¿no? O sea, para evitar esta parte. Obviamente, el simple hecho de venir a un laboratorio, de tener una cita, pues probablemente cambie. No es lo mismo, o sea, no es muy ecológico, ¿no? No es lo mismo hacer el registro quizá en casa que en un laboratorio. Y bueno, el simple hecho de tener electrodos, aunque se les explica que es indoloro, que no tiene efectos secundarios, pues también probablemente produzca algo, ¿no? Pero tomamos esta línea bases para tener esta comparación y tratamos de que sea en un ambiente lo más tranquilo posible para evitar precisamente, pues, generar un poco de estrés, ¿no? Cambios en este tipo. Pero depresión y ansiedad siempre controlamos. Genial, muchas gracias. Sí, tengo otra pregunta que es más en relación a esta red mismo, en Ajá. relación a tus estudios que básicamente tú asocias estos cambios electroencefalográficos en las distintas frecuencias y eso a cambios de atención, en algunos casos de motivación, de toma de decisiones probablemente. Y eso todo puede estar afectado por la experiencia, ¿verdad? Y la experiencia puede también estar afectada por la motivación, en fin, son todas variables que se interaccionan un poco. Entonces mi pregunta es, estos cambios, por ejemplo, ¿te parece que podrían ser observados en condiciones de cuidado en otros contextos no relacionados con bebés? ¿O tú pensás que estas señales, estos cambios son específicos al cuidado de bebés? Esa sería la pregunta. Ok. Mire, No yo sé si se creo, entiende. sí, sí, sí. Quizá haya algunos circuitos y algunas características electroencefalográficas que se compartan simplemente por el cuidado, pero más que el cuidado, la relación que tienes con ese otro ser, ¿no? Porque de hecho se han descrito, no recuerdo si similares, pues, pero se han descrito también parámetros, no me acuerdo si EG o resonancia magnética, esa relación que tienes con tus mascotas, ¿no? Con perritos. Entonces, probablemente se refiera más, no sé si como al cuidado como tal, porque pues tú puedes ser enfermera y tener al cuidado un adulto mayor, un niño X, ¿no? Que más bien se refiere a esos lazos que creas con los otros. Entonces, más que al cuidado, a ese lazo. Aunque hay algunos estudios en donde se ha comparado niños, o sea, fotografías de niños, del bebé propio, de bebé desconocido, de bebé conocido. No recuerdo si describen el tipo de lazo que tienen con el adulto, pero con el adulto conocido y adultos desconocidos. Y la actividad, es resonancia magnética, perdón, no me recuerdo los resultados como tal, pero recuerdo que son específicos para el bebé propio, pues, incluso diferentes al bebé que no es suyo, ¿no? Entonces, probablemente al tipo de lazo. Nosotros lo vemos acá con los bebés, con ese estímulo que estamos viendo. Nosotros no usamos bebés, no usamos, no participan bebés propios, ¿no? Dado la dificultad, por ejemplo, como trabajamos con estímulos auditivos, la dificultad de grabar a cada niño, de cada mamá. Entonces, sí, sí que lo hemos pensado y queremos como ir discerniendo también eso para ser como más precisos, ¿no? Hablar si es el vínculo, si es el niño, aunque los estudios con resonancia magnética parece ser que es ante estímulos infantiles, ¿no? Estos estudios donde se han comparado con adultos. Muchas gracias, súper interesante.
Muy No, bien, no sé si alguien más. solamente, Ah, sí, Josefina, adelante, adelante. sí, no, yo solamente felicitarla a Maray, me encantó la presentación. Yo hace mucho que no hago nada con eje, lo hice como en el doctorado con adolescentes, así que lo tengo medio olvidado. Eh, pero me gustó mucho escucharte y se me ocurren varias cosas y me gustó la pregunta de Daniel respecto de las edades, de los vínculos. Yo trabajo en temas de burnout parental y preescolares. Ahí, cuando estuviste en Chile me quedé con las ganas de conversar, vamos a tener la instancia, pero ahí Carolina te contó un poco que hemos tomado como cortisol y de repente ahora cuando te escuchaba pensaba en qué tipo de diseños experimentales por ahí podíamos pensar, ¿no es cierto?, con estas madres con estrés crónico Sí, y, sí, sí. entonces creo que de repente se puede pensar algún diseño en el que tomemos algunas ideas de tus estudios, así que nada, eso, decirte que ha sido un gusto escucharte. Ay, muchas gracias. Pues sí, estamos ahí pendientes, doctora Josefina, enviamos también un correito para ver si nos podemos unir, quedamos con la doctora Carolina, a ver si hacemos algo en colaboración, queremos usar su técnica, nosotros medimos cortisol, pero en saliva, entonces estamos encontrando mucha variabilidad y nos contaba la técnica en cabello, la verdad es que nos emocionó bastante, nos dijo que ya la tienen estandarizada, entonces pues a la hora que ustedes nos digan, nos reunimos, pensamos a lo mejor en colaboraciones, meter un poco de eje de medición de cortisol en cabello, o sea, generar algunos diseños que nos permitan hablar en estos contextos, ¿no? Y a lo mejor en preescolares un poquito más, incluso hablar de esta vínculo, ¿no? De los profesores o de las, acá son más mujeres, las maestras en preescolar, ¿no? Cómo crean estos vínculos y que finalmente puedan tener también un efecto en la forma en que los niños se desarrollan académicamente hablando, ¿no? Su aprendizaje. Entonces hay mucho, mucho que hacer y creo que pues con todos podemos hacer colaboración y ver cómo podemos, pues, explicar mucho más cosas, ¿no? Detallar, como les digo, discernir algunas cosas, porque muchas de estas cosas son como muy gruesas, son interpretadas, sugerencias, entonces cada vez queremos ir como más preciso para tener mucho más respaldo de lo que estamos diciendo, ¿no? Súper, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Josefina. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Maray y a todos por su presencia. Creo que este ya es el cierre para nosotros. Felicidades nuevamente. Bonito trabajo, bonitos estudios. Gracias por compartir. Y bien, gracias Muchísimas a gracias por el todos. espacio. Nos vemos entonces en nuestro próximo seminario, que va a ser el 11 de diciembre. Y va a ser el último del año, así que no se lo pierdan. Nos Nos vemos. vemos. Un abrazo, Bye. cuídense. Chao, chao. Chao, chao.